Vale, pues muy buenas tardes a todos y a todas por estar aquí. A lo mejor no apetece mucho con la tarde que hace y apetecía más quedarse en casa y verlo en streaming. Saludamos también a la gente que está en directo siguiendo la sesión esta tarde. En primer lugar, agradecerles su asistencia hoy. Disculpar también en nombre de la directora del Instituto de Restauración de Patrimonio, Victoria Vivancos, por no estar acompañándonos hoy, pero lleva varios días con un proceso gripal fuerte y para no estar ella aquí ya tiene que estar, pues eso, con dolencias. Entonces no ha podido venir y nos ha pedido que le disculpemos. Y dicho esto, pues eso, reiterar de nuevo los agradecimientos por haber venido. Vamos a hacer una presentación muy rápida. Seguimos con el espíritu del año pasado y de sesiones anteriores. No hemos pretendido variar un poco el espíritu y el alma que tienen estas sesiones y estas charlas, porque son magníficas, y así nos lo han hecho saber y nos lo habéis hecho saber con vuestra asistencia, ya digo, año tras año. Este es el cuarto año en el que se realizan estas charlas en La Yocheta. Agradecer también a la Fundación Caja Mediterráneo por cedernos el espacio. Y bueno, pues en este marco y en este espacio tan perfecto, únicamente lo que hemos querido es a lo mejor hacerlas un poco más dinámicas para daros más voz, para haceros más partícipes en la medida de lo posible y que verdaderamente exprimamos al máximo a los especialistas que nos van a acompañar durante estas 5 sesiones que vamos a tener de aquí a julio. El otro pequeño cambio ha sido que no nos vamos a ver los jueves, nos vamos a ver los miércoles, pero sigue todo igual, los miércoles a las 6 de la tarde, el primer miércoles de cada mes. Y ahora le doy la palabra a Santi, subdirector del IRP. Bueno, yo no me he presentado, soy Susana Martín, doy por hecho que me conoce todo el mundo y no es así, obviamente. Bueno, me conocéis muchos de los que estáis aquí, que esta mañana también hemos estado juntos, que hemos estado en clase de máster y me alegra mucho volveros a ver. O sea, eso significa que, bueno, que os ha gustado, que queréis seguir. Entonces, soy Susana Martín, subdirectora del IRP, de la parte, bueno, somos una simbiosis, una sinergia entre arquitectura y patrimonio artístico, documental, etc., pero sí que me centro más en ese ámbito, en ese área. Y ahora sí le doy la palabra a Santiago Tormo, que se centra más en la área de arquitectura, pero siempre vamos de la mano. Y somos equipos siempre multidisciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares, como queráis llamarlo, pero siempre es muy importante trabajar conjuntamente. Una cosa que quería deciros es el título, Ciencia que conserva el pasado. Venimos de otro título que era Ilumina el pasado y este lo hemos cambiado por Ciencia que conserva el pasado. Y es algo que queríamos relanzar porque implica hoy en día, al conservar el patrimonio, que la ciencia nos puede ayudar muchísimo a anticipar cuál es el riesgo que pueda tener, ayudarnos a los diagnósticos, analizar, debatir y siempre ayudarnos en esas decisiones tan complejas y tan difíciles de tomar. ¿Vale? Por tanto, eso sí que era importante decirlo, con todo lo que ya ha dicho Susana, y también deciros que queremos despertaros la curiosidad. Ella lo que ha insistido es que queremos provocar debate, despertar curiosidad, porque se intentan que sean charlas muy dinámicas, que veáis un tema y que a partir de ese tema, con esa curiosidad que os haya despertado el ponente o la ponente, pues poder saber más cosas de lo que se está haciendo en ese momento. Somos muchos investigadores en el instituto y lo que queremos es enseñaros todo lo que está haciendo toda la gente en sus investigaciones, en sus proyectos, en sus avances, para salvar ese patrimonio que tenemos todos y todas. Así que yo, para no quitarle más tiempo, entraríamos ya a presentar. Únicamente comentaros un poco la mecánica y ahí también nos pedimos a los ponentes y a las ponentes que os ajustéis. Tenéis 15 minutos por área perdón, para hacer vuestra exposición. Vamos a estar con el reloj, pendientes, vamos a ser flexibles, pero muy poquito. En el momento que veamos que se nos va el tiempo, os pediremos que vayáis resumiendo, acabando, para que entre la segunda ponencia. Y pasada esa media hora, entre ambos, subiréis aquí tanto la parte de arquitectura como la parte de patrimonio artístico y iremos lanzando cuestiones y vosotros a nosotros también. Vamos a hacer una tertulia, un debate y bueno, pues serán preguntas desde la curiosidad, preguntas que a lo mejor no os habíais planteado y que de repente pues aparecen, ¿vale? Pues sale, sin más, nosotros nos bajamos y damos la palabra
en primer lugar, a María José Ballester. Sí, ¿Vale? eso, ¿eh? ¿Tienes tú la...? Tengo yo la Vale. En el atril. Bueno, María José, compañera, amiga de batallas, de obras, es arquitecta desde 1999, máster en intervención en el patrimonio arquitectónico desde 2014 y doctora en arquitectura desde 2016. Es profesora del Departamento de Proyectos Arquitectónicos desde 2005 hasta recientemente 2024, que ya ha aprobado la actual figura de profesora permanente laboral. Ha hecho muchísima tarea de docente, ha dirigido, tutorizado más de 90 proyectos finales de carrera, ha participado en proyectos de innovación docente, proyectos de I+D+I financiados en convocatorias públicas y en 37 contratos de I+D+I de especial relevancia con empresas de las administraciones nacionales. Tiene muchísimas publicaciones científicas, indexadas, artículos de difusión, o sea, mucho en cuanto a temas de investigación y de docencia. Y aparte la tarea profesional de más de 100 proyectos visados por el Colegio Oficial de Arquitectos, que es esa tarea de docencia, investigación y profesión, que nunca la dejamos de lado. Cuando quieras, nos va a presentar un tema muy bonito, centrado en la conservación y ciencia de los materiales y en sus técnicas no destructivas. Bueno, tenía que decir también que iba a subir con Valeria, que está aquí, pero bueno, la presentación es a medias entre las dos, también con Luis Bosch, que también ha participado en este montaje de esta presentación, pero como siempre el tiempo es muy corto, pues ha preferido ella hacerla directamente y luego sí que subirá. Valeria. Muy bien. Si quieres. Santi, pues muchas gracias por la presentación. Escuchar así parece mucho más de lo que realmente es. Bueno, esta charla, titulada El diagnóstico como conocimiento para el proyecto, técnicas no destructivas y compatibilidad material en el patrimonio histórico, lo que voy a hacer es presentar brevemente los trabajos de estudio, análisis y ensayos previos que hacen posible el proyecto de restauración. Me voy a apoyar en dos intervenciones desarrolladas en momentos muy distintos. La primera, la intervención en la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Fijaros que es del año 1999 al 2003, ya tiene muchos años. La dirigió el doctor Ignacio Bosch, siendo la directora de restauración pictórico-ornamental la doctora Pilar Roig, y yo participando en aquella época mucho más joven como arquitecto investigador y muy involucrada en el proyecto. Y he traído de todas las obras que podemos elegir esta obra porque realmente fue pionera en lo que se considera intervención en el patrimonio desde el punto de vista de ensayos y de experimentación con materiales y compatibilidad de materiales. Fue un proyecto en el que trabajaron muchísimos arquitectos, restauradores, técnicos. Bueno, es casi imposible contabilizar todo el equipo amplio, que por supuesto no he mencionado aquí porque estaría bastante tiempo solo nombrándolos. Bueno, a partir de esa experiencia, esta forma de trabajo se incorpora de manera habitual a los proyectos en los que hemos participado. La investigación, bueno, como tengo 15 minutos, este proyecto podría estar hablando días, ya no digo horas, días, y muchas personas más que yo. Voy a centrarme exclusivamente en ensayos para trabajar materiales y para entender también cómo todo lo que hay detrás de lo que es un proyecto de restauración, que en este caso son restauración de pinturas murales, pero yo voy a hablar del lado técnico, del lado arquitectónico. Bueno, la investigación descubre dos cúpulas en la Basílica de la Virgen de Valencia. La exterior, que se construye en 1662, mide 15 por 18 metros y medio y tiene una altura de 12 metros. Está formada por una lámina continua de 30 centímetros de ladrillo, reforzada por 8 nervios meridianos, que es esto que estamos viendo. Esa cúpula no la vais a poder ver nunca porque se construye otra interior sobre la que se sitúan las pinturas murales de Antonio Palomino en 1701. Esta segunda cúpula, esa bóveda, sus ejes son de 14,60 por 18 metros, es decir, muy grande,
alcanza una altura de 11,5 metros y como no es capaz de ser autoportante, se ancla a la exterior en su mitad superior por unos anclajes de forja. Este espacio que estamos viendo aquí es lo que llamábamos el espacio intercúpulas, ¿de acuerdo? Esta cúpula no es concéntrica una con respecto a la otra. En la parte superior tiene más espacio, en la parte inferior se llega a juntar. Bien, en la cúpula interior lo que se presenta son deterioros importantes en dos niveles. Por un lado, en la superficie pictórica, aquí se puede ver antes de la restauración, se puede ver síntomas de punzonamiento, de abolsamiento, desprendimientos parciales de la capa pictórica. Y por otro lado existe una disgregación interna de las dos roscas de ladrillo que componen esta cúpula interior sobre la que se apoyan los frescos, que provocan la separación y rotura de las dos roscas y además la pérdida sistemática del material de relleno de juntas. Solamente tenemos dos roscas y si el material de juntas no existe, es muy difícil que realmente esa bóveda tabicada pueda llegar a aguantar estructuralmente. En este contexto, todas las actuaciones que plantea el proyecto de arquitectura, el objetivo que tienen es consolidar y garantizar la conservación de la composición pictórica de Palomino. O sea, el encargo es, se van a restaurar los frescos, tenemos unos daños estructurales, primero reparemos los daños estructurales para poder abordar de una manera clara la restauración pictórica. Bueno, pictórica y ornamental porque aquí aún veo por aquí algunos de los que han participado. Bien. Entrando ya en materia, para conocer el monumento se emplearon distintas técnicas de análisis no destructivos. Son técnicas endoscópicas, como el videoendoscopio, que fijaros la dimensión mínima que tiene la sonda. El boroscopio, que también permite una visión, en este caso lateralizada. Aquí podemos ver la disgregación de esta cúpula interior, que está mencionado, como los ladrillos están completamente separados. Se emplea el pachómetro, es capaz de detectar metales, un detector de metales. Lo que permitió fue situar esos anclajes metálicos que sujetan una cúpula a la otra sobre la superficie pictórica y, por tanto, comprobar que los daños estaban ocasionados por funcionamiento. Ultrasonidos, que permiten medir espesores y localizar abolsamientos en la superficie pictórica, y la termografía, que ayuda a identificar discontinuidades en la superficie. Bien, brevemente, la propuesta del proyecto consistía en restituir la unidad constructiva de las dos roscas de ladrillo de la cúpula interior. Se plantea reponer el yeso perdido en las juntas y reforzar el conjunto mediante una malla de paralelos y medianos de bandas de 8 centímetros, que es el mismo espesor que tiene la cúpula, de tejido de fibras aramídicas con resina epoxi. También se propone evitar la transmisión de las compresiones de la cúpula exterior, que es esta, a la cúpula interior, sustituyendo los anclajes originales de forja por unos anclajes que no tengan esa capacidad de punzonamiento, que serían de fibras aramídicas. Además, también se planteaba acompasar los periodos de vibración entre las dos cúpulas, rellenándolo con material de esferas cerámicas, reducir las deformaciones por variación térmica, modificando la solución de cubierta de la cúpula exterior en este caso. Bien. Para comprobar estas hipótesis se construyen dos modelos a escala 1:1. El primero, realizado en la Universidad Politécnica, este de aquí, reproduce materiales, dimensiones, tipología, acabados y hasta el estado de deterioro de la cúpula, de las dos cúpulas, en un tramo de unos 3 metros por 2. En él se producen los esgrafiados originales, la suciedad que existe en la cámara intercúpula, la disgregación de esa segunda rosca de ladrillo, aquí se puede ver, por supuesto la cámara intercúpulas aparece y se plantea la pintura mural en el intradós de la cúpula interior. En este caso se representa a la Virgen de los Desamparados. En el segundo modelo, construido a pie de obra, reproduce la materialidad de la cúpula interior. Aquí se ven como todas las juntas de la segunda rosca están sin material de juntas. Y además se incorpora la curvatura con una posición relativa real de lo que sería esa cúpula exterior, realizada en metacrilato para permitir entender cómo se puede llegar a trabajar en ese espacio reducido con diferentes técnicas. Bueno, se hacen ensayos de afección a las pinturas murales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en el modelo a escala se verifica la posible afección cromática o material sobre las pinturas, se evalúan las soluciones de refuerzos de las bandas de 8 centímetros de fibras aramídicas, se ven aquí,
que se adheren con resina epoxi, con resina acrílica o con mortero de cal para ver cuál de todos los materiales es el que mejor va a funcionar. También se produce un ensayo con el relleno de las cámaras intercúpulas con esferas de arcilla expandida o con espuma de poliuretano, y todos estos ensayos se realizan bajo condiciones extremas de temperatura y humedad porque se construye una cámara térmica alrededor del modelo, de tal manera que las situaciones sean siempre las más desfavorables. Es como envejecer el modelo. Se controló a lo largo de todo este proceso, después de todo lo que le estábamos haciendo al modelo, la posible aparición de humedades de condensación con la termohigrometría, variaciones dimensionales mediante la extensometría, es este aparato, los cambios cromáticos con espectrofotometría de contacto, también se analizan posibles alteraciones morfológicas internas como formación de sales o eflorescencia mediante ensayos físico-químicos. Aquí está la toma de muestras, dando como resultados de todos estos ensayos que no se detectan modificaciones apreciables en el comportamiento dimensional, colorimétricos ni físico-químico de la superficie pictórica. Y se descartaron los morteros de yeso y cal como adhesivos por su fisuración y de separación con el soporte. En cambio, se opta por resinas epoxi, considerándose las más adecuadas y optando finalmente por ellas. Ensayos de puesta en obra del rejuntado. Bueno, en el modelo construido a pie de obra se ensaya el proceso de rejuntado del mortero de yeso con un retardador, aplicándolo tanto con medios manuales como con medios robóticos. Bueno, en esta imagen yo creo que se deja claro la gran dificultad que supone trabajar en este espacio reducido, y eso que está en la parte que es un poco más ancha. Las dos cúpulas se llegan a juntar. Bueno, aquí también se evaluó la posible afección sobre la superficie pictórica que estaría en el Intra 2 por el aumento de la humedad durante la aplicación del yeso, y entonces se plantea con una disolución al 50% de agua y de alcohol y agua desionizada. Bueno, los ensayos demostraron que el yeso era capaz de trabajar con este retardador 20 minutos, que sí que era válido y funcionaba bien para poder trabajar en estas condiciones. El fraguado era correcto y tenía una buena adhesión al ladrillo cerámico. No se observaron variaciones en el nivel de humedad del intradós de la cúpula. Bien. Bueno, se realizan otra serie de ensayos sobre el tejido de fibras aramídicas y las varillas. Los ensayos, voy a hacer un resumen, esto realmente es un libro, o sea que voy a hacer un resumen. Los ensayos muestran que la adherencia de la resina al yeso es superior a la del propio yeso al soporte, por lo tanto estamos del lado de la seguridad. El tejido se coloca con resinas epoxi de todas las ensayadas, definitivamente Adesilex PG1 y Epoyec, eligiéndose una dosificación 3:1 por la facilidad de aplicación. Las varillas de fibras aramídicas presentan una carga media de rotura de 7.400 newtons, vamos, mucho más de lo que se necesitaba. Se observa una inestabilidad lateral a partir del 1,5 metros, no necesitábamos tanta longitud, y además con una compresión mínima de 100 newtons eran capaces de no producir ningún tipo de punzonamiento sobre la cúpula. El conjunto varilla-pieza de cabeza alcanza también los 7.600 newtons, es decir, estamos en un coeficiente de seguridad de 3,9. El ensayo de arrancamiento del anclaje registra una resistencia de 800 kilos, bueno, prácticamente lo que pesa un coche pequeño, verificando, por lo tanto, la adecuación del diámetro, la longitud y el uso de la resina epoxi como medio para fijar el anclaje. Bueno, aquí traigo ensayos de replanteo de anclajes. Bueno, replantear los anclajes nuevos suponía una dificultad en sí misma, porque se iban a situar en lugares de fondo, nunca en figuración, ¿vale? Por si podía producirse algún tipo de microfisuración. Esto que parece muy sencillo, de situar un punto del interior en el exterior, realmente estos puntos, para trabajar en el interior de la cúpula, había que subir 6 niveles de andamio, por lo tanto, para llevar ese punto a la parte exterior había que bajar los 6 pisos, salir al exterior, volver a subir 6 pisos y encontrar el mismo punto milimétricamente. Eso con medios tradicionales era imposible. Se hicieron muchos ensayos. Los que mejor funcionaron, traigo estos dos. Es el de la técnica de rayos gamma, que demuestra una gran precisión, funciona con una aproximación inicial y posteriormente como si fuera una radiografía.
pero se descartó por los riesgos que conlleva este sistema y por la dificultad de validar el protocolo, en este caso protocolo de la Agencia Nuclear. La técnica multifrecuencia sí que resultó viable, siempre que el emisor y el receptor se sitúen en planos perfectamente paralelos, para lo que se acaban diseñando soportes específicos. Vuelvo a decir lo mismo, imaginemos dos planos perfectamente paralelos, pero separados por varios pisos, que es subo y bajo, y al final tienen que encontrarse. Bueno, se diseña un sistema específico para ello y así es como se puede hacer el replanteado. Aquí traigo ensayos de puesta en obra de perforaciones, se podían hacer del interior al exterior, con lo que tenemos garantizado que entramos por donde deseamos con respecto al fresco. Esto implica hacer un estrapo de 3 centímetros de diámetro, que se vuelve a restituir, no habría problemas en este sentido, y también se hace una perforación del exterior hacia el interior sin afectar a la superficie pictórica. La broca helicoidal al final fue la técnica más adecuada para realizarla, optando por este segundo proceso, porque no se afecta en ningún momento a la superficie pictórica. Confiando en que el posicionado de taladros es el idóneo. Bien, también se hace un ensayo de corte de los anclajes, tanto manual como robotizado, se ve aquí. Esto es un brazo del robot que se construye para este proyecto, con las pinzas, cortando un anclaje original, y también el ensayo de colocación del anclaje, que aquí se ve cómo se está colocando desde el exterior, y luego la placa de anclaje de reparto y su tesado con llave dinamométrica. Finalmente, se realiza el corte de los anclajes, monitorizado por el laboratorio Intemac. Bueno, estos son unos datos ya un poco técnicos, pero yo creo que nos podemos hacer una idea. Se colocan 32 transductores, que es este sistema, que lo que nos va a detectar son movimientos ínfimos y tiene una velocidad de muestreo de una lectura cada 850 segundos, es decir, hasta 200.000 lecturas por segundo. Entonces, el control en el momento del corte de los nuevos anclajes, de los viejos anclajes y el tesado de los nuevos está absolutamente monitorizado. Para eso se monta todo este andamio, se apea la cúpula. Yo creo que estas imágenes dan medida de la ambición del proyecto. Bueno, en esta imagen se puede apreciar el trabajo de restauración de los frescos, que era el objetivo principal, garantizando así supervivencia gracias a la recuperación de la unidad constructiva y de la coherencia estructural. Ya lo he mencionado antes, se desarrolló un vehículo móvil robotizado capaz de aspirar, impulsar aire para limpiar el trasdos de la cúpula interior, realizar una abrasión controlado, extraer elementos sueltos con pinzas, humectar, depositar material de juntas, cortar anclajes. Y entonces he traído unos vídeos para ver brevemente estos procesos. Bueno, son vídeos de trabajo, no están editados posteriormente, ¿vale? Bueno, aquí está el robot. Este es el espacio de la cámara intercúpulas, ¿vale? Este es el estado real de estrados de la cúpula interior. No existe material de juntas, apenas hay. El robot va a soplar, luego humecta y luego deposita el yeso. Todo esto estaba monitorizado desde un punto donde teníamos todas las cámaras. Bueno, aquí está humectando, todas las cámaras, tanto las del robot, las que veían al robot y las de las cámaras intercúpulas, y se podía monitorizar todo este proceso más allá del propio técnico que dominaba el robot, sino que desde la dirección se podía controlar si estaba ejecutándose en buenas condiciones, si el yeso estaba bien colocado para poder repetir la operación todas las veces que fueran necesarias. Bueno, y aquí tenemos el sistema de posicionado, bueno, aquí es un proceso bastante completo de los anclajes. Aquí hemos hecho una aproximación inicial con técnicas tradicionales, hemos situado los ángulos en las dos superficies en paralelo. Este elemento, el posicionador, nos marca que ha encontrado al otro en su interior, a su pareja en el interior. Marcamos la cúpula exterior, se han retirado las tejas, por eso no las estamos viendo. Marcamos ahí el punto de anclaje. En el interior se protege la superficie, aunque no va a entrar en contacto con la superficie pictórica, pero se protege igualmente por cualquier tipo de vibración que se pudiera realizar y se marcará el punto de anclaje. Bueno, se numera y se marca. Aquí está la restauradora poniendo la protección y marcando la numeración. Bien, bueno,
aquí están todas las cámaras juntas, ya acabó. El taladro, vamos a ver, esto es la cámara de intercúpulas y esta también, vamos a ver cómo va a aparecer por aquí el taladro, aquí está, toca la cámara interior, desde el interior de la cúpula van a buscar con el pachómetro que hemos visto antes esa punta metálica, aquí, lo encuentra, nosotros vamos a mirar con el videoendoscopio, que es esta pequeña sonda con la técnica endoscópica que efectivamente ha caído en ladrillo, no ha caído en junta, no ha caído en un anclaje original. Se iban a colocar 136 y las posibilidades de que cayera fuera del sitio eran altas. Aquí está sobre la superficie protegida, el pachómetro efectivamente se han encontrado perfectamente. Aquí se realiza el taladro y este es el taladro realizado en la cúpula interior. Vamos a comprobar con el videoendoscopio que ha taladrado de las dos roscas de ladrillo. Veremos que hay una discontinuidad a mitad de perforación, ese es el yeso blanco nuevo del nuevo material de juntas. Aquí se está introduciendo la resina epoxi para después colocar el anclaje de la varilla de fibras aramídicas. Bueno, el taladro era de 8 milímetros, todo muy pequeño. Esta es la varilla, está marcada hasta donde tiene que llegar, coincide. Aquí muestra la cámara que efectivamente está impregnado de resina, lo saca para mostrarlo a la cámara y que desde el control se verifique que está como debe estar, en buenas condiciones. Y aquí se produce el tesado, que estaba perfectamente controlado para no arrancar la cúpula interior en ningún momento. Bien, bueno, no me queda mucho tiempo. Vale. Ahora ya muy brevemente, porque ya me están avisando que me estoy quedando sin tiempo. Salto en el tiempo a la intervención en el convento de la Santa Cruz de Llombai. Esta es una intervención del año 17 al año 21. Hemos trabajado no con el robot, no nos hacía falta en este caso, con algunas técnicas nuevas que he traído aquí para ver que es una forma de trabajar que se sigue innovando y se sigue implementando. En este caso, bueno, muy brevemente, el convento ha perdido completamente 2 pandas, está completamente arruinado, también es absolutamente desconocido y necesitábamos este diagnóstico previo. Aquí el georradar nos sirvió mucho, aquí están los técnicos pasando la antena a lo largo de todo el claustro, que es donde estábamos interviniendo, y localizan restos de cimentaciones, estructuras desaparecidas, el perímetro del aljibe central, situado aquí, y una serie de estructuras perpendiculares al muro de cimentación que están ayudando a su comportamiento estructural. Este convento presenta una gran pendiente alrededor. Se encontró en una cata arqueológica un pavimento de guijarros oculto bajo una losa de hormigón. Aquí se ven los bolos del encachado de la losa. Y gracias al georradar se descubre que esa capa existe a lo largo de todo el claustro, por lo tanto se puede incorporar al proyecto, levantar toda esa losa, porque realmente no es un hecho puntual, esta esquina además está ya prácticamente fuera del convento, del claustro, sino que efectivamente está en todo su recorrido. Se trabaja con videoendoscopía, con termografía, los muros de tapial están en unas condiciones aceptables. He traído la fotogrametría y el escáner 3D, que ya estamos muy acostumbrados, que ya estamos en rojo, que bueno, la toma de datos, no tanto luego la puesta sobre el papel, se hace prácticamente en una mañana. En Basílica llevó muchísimo tiempo tomar toda esa toma de datos. Se trabaja con ensayos como el gato plano, que nos permite conocer la resistencia del material, cómo está trabajando ahora, no cómo trabajaba en su momento porque sabemos qué material es, sino qué cargas es capaz de soportar en este momento. Ya termino. Y bueno, el caso que estos 2 proyectos separados 20 años evidencian que el diagnóstico no es una fase del proyecto, sino que es su soporte. Bueno, en patrimonio trabajamos sobre arquitecturas, que son muchas cosas, estructuras, materia, historia y el uso a la vez, y que cada acción que vamos a introducir puede llegar a producir efectos irreversibles. Por eso, antes de intervenir, siempre necesitaremos medir, contrastar, verificar, sin dañar. Solo el proyecto así deja de ser una hipótesis para convertirse en una respuesta fundamentada. Bueno, estas técnicas, a través del instituto, se
se muestran en el Laboratorio de Ensayos No Destructivos, tenemos seminarios, visitas de alumnos de posgrado, investigadores y demás. Y nada, con esto doy por finalizada esta breve muestra de las capacidades del IRP y de su esfuerzo por proteger y conservar el patrimonio. Muchas gracias. Vicente Guerola es profesor titular del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universitat Politécnica de Valencia. Es investigador del IRP, junto también a Eva Pérez, y su docencia se centra en la conservación y restauración del patrimonio artístico, especialmente en pintura y materiales polícromos. Es especialista en reintegración pictórica. Si me equivoco algo, me corriges, que somos amigos. Sus líneas de investigación incluyen el estudio técnico y material de obras de arte, análisis científico aplicado a la conservación, metodologías de intervención, y ha participado en numerosos proyectos de I+D, también en contratos de intervención sobre diagnóstico y tratamiento de bienes culturales. Sí que nos gustaría destacar uno de ellos, sobre todo el proyecto europeo Ephemeral Heritage of the European Carnival Rituals, entre nosotros Ephemeral, que fue un punto de partida y un punto de inflexión en nuestro instituto, centrado en el estudio de patrimonio efímero, relacionado también con los rituales carnavalescos en toda Europa. Entonces, yo creo que eso es un punto a destacar tuyo. Eva Pérez Marín, por otra parte, es doctora y compañera también junto a Vicente, profesora titular del Departamento de Conservación y Restauración en Esculturales, investigadora del IRP, y su actividad docente y también investigadora se orienta en la conservación de la pintura, sobre todo con soporte leñoso, sobre tabla, pero eso no significa que trabajemos también juntas en caballete en lienzo, con especial atención al análisis técnico y procesos de deterioro provocados por agentes biológicos. Sus principales líneas de investigación abordan, por tanto, el estudio de estos materiales artísticos, técnicas de ejecución y criterios de intervención. Ha participado en numerosos y ha dirigido proyectos competitivos, contratos de investigación, promoviendo la transferencia y difusión científica en el ámbito de la conservación. Y además actualmente es compañera también y colabora en la subdirección del IRP en la gestión de infraestructuras, becas y prácticas de empresa. No sé si me he dejado algo. Fue vicedecana, actualmente el puesto también lo ocupa otra compañera, que es Pilar Bosch, vicedecana de alumnado en la Facultad de Bellas Artes. Sin más, intentando hacerlo muy deprisa, os doy la palabra y vamos a... No voy a leer el título porque lo vais a leer ahora vosotros, entonces os doy la palabra para que inicie. Pues nada, buenas tardes y bienvenidos. Hemos preparado unos ejemplos. Cuando Susana nos propuso participar en esta charla, coloquio, debate, nos hicimos muchísimas preguntas, ¿verdad, Eva? Aunque no aparezca en la pantalla, también está aquí detrás María Castell, que es una compañera con la que compartimos episodios varios en materia de conservación y restauración de pintura sobre lienzo y tabla. Y nada, vamos a enseñaros algunos ejemplos. Para los que sois alumnos, imagino que algunos temas os resultarán próximos y espero que por lo menos alguna novedad haya valido la pena venir esta tarde a ver alguna novedad, ¿vale? Pues nada, Eva. Bueno, buenas tardes. Como dice Vicente, hemos querido hacer una presentación en la que se muestren distintas actuaciones de intervención en pintura de caballete, tabla, lienzo, y otras obras, como también reproducción escultórica, que veremos al final, un poco guiados por la temática de problemas que surgen en torno a los soportes. Obviamente, cuando hablamos de pinturas, de obra patrimonial pictórica, lo más importante es conservar esa materia pictórica, pero sin duda el soporte y la conservación del soporte es una cuestión fundamental que a nosotros como conservadores restauradores siempre nos preocupa mucho y sobre la que debemos estar aportando continuas soluciones que nos vienen dadas pues, o bien por las circunstancias de las obras
o bueno, por las alteraciones que tengan y dónde van a estar ubicadas, ¿no? Entonces hemos hecho una selección de algunas soluciones que venimos desarrollando. Bueno, en este caso, bueno, es una obra sobre tabla, vamos a ir hablando tanto de pintura sobre tabla como lienzos, como unos sostensorios que vamos también a mostrar. Las soluciones no siempre es innovar en cuanto a utilizar materiales totalmente diferentes o totalmente nuevos, ¿no? Muchas veces encontramos soluciones a la hora, por ejemplo, de reforzar los soportes de madera. Una característica que tienen las tablas, la madera sabemos que es un material higroscópico que continuamente sufre variaciones, movimientos. Antiguamente se reforzaban con listones clavados o encolados a las tablas, que muchas veces se han quitado, se han sustituido por nuevos travesaños de nuevo fijos, que están proporcionando o produciendo en las obras pues muchos daños a nivel de madera, ¿no? De soporte. Entonces, ¿qué actuaciones solemos hacer? Pues desde intervenciones sencillas de este tipo, donde lo que buscamos es aportar unos soportes con cierta flexibilidad que acompañen a las maderas, a las tablas, en esas continuas variaciones dimensionales que tienen, a soluciones pues más complejas, como sería este caso, donde, bueno, aquí no nos hemos puesto a contar toda la investigación y el estudio que lleva cada una de estas actuaciones, ¿no? Para poder llegar a una solución con muelles como vemos aquí, debemos estimar las variaciones dimensionales de esos soportes, hacer una valoración de la tensión que necesitan para el refuerzo, medición en newtons de esa fuerza que está ejerciendo, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente hemos querido mostrar, pues, es una presentación un poco más visual de soluciones que hemos ido incorporando en obras como esta de Paolo de San Leocadio, donde nos encontrábamos con una tabla a la que se le habían quitado los refuerzos originales y se habían sustituido por unos travesaños directamente atornillados que estaban provocando la total ruptura del soporte, ¿no? Entonces, la primera fase fue estabilizar esa madera y en cuanto al diseño, pues a través de esos estudios de posibles deformaciones de la obra, de dónde está, dónde va a estar, qué variaciones ambientales hay de temperatura, humedad, etcétera, vamos aproximándonos a una solución que, como digo siempre, contemple esos movimientos y acompañe la obra para una buena conservación futura, porque no debemos olvidar que nosotros lo que pretendemos es que nuestras intervenciones sean lo más duraderas y efectivas en el tiempo, con lo cual debemos prever qué va a ocurrir con esas obras en el futuro. Este sería un poco el resultado final, ¿no? En esta intervención con todos esos sistemas de muelles. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las obras nos llegan como esta, es una obra que estamos actualmente estudiando, que podemos atribuir, aunque no está todo publicado, a Francisco Ribalta, donde el soporte original ha sido modificado, se le han quitado sus refuerzos que llevaba en origen, con resultado de ver pues, una deformación, como vemos aquí, donde prácticamente el soporte está fracturado. Entonces, la intervención que tengamos que hacer, que aún estamos en esa fase de estudio, va dirigida a, por un lado, estabilizar esa zona de unión de los paneles que están rompiendo, por otro, proporcionar una estructura de sostén y acompañamiento que prevea posibles movimientos en las tablas. Como nota curiosa y que también debemos tener en cuenta siempre que hacemos los estudios de este tipo de obras, además de hacer todo el estudio de materiales en cuanto a composición a nivel pictórico y demás, también hacemos el estudio de diagnóstico, igual que hablaba María José, con las técnicas, sobre todo nos basamos en técnicas de imagen y radiografía, por ejemplo, que nos permiten ver cuestiones como esta, en esta obra con mucho retoque y mucho daño, como vemos aquí, como la radiografía pues, nos ha proporcionado una sorpresa. No sé si veis que aquí hay una concha que ya se veía un poquito en la imagen anterior, pero si se fijan aquí, no sé el ratón si se llega a ver en la presentación, como el rostro en inicio estaba configurado de otra manera, ¿no? Esto es un cambio de composición del propio pintor. Esto no se debe a una intervención de restauración, sino que el propio pintor, en el momento de ejecutar la obra, hizo una corrección girando completamente el rostro del personaje, y también lo había pintado en origen con la capela puesta, ¿no? El sombrero de peregrino, y luego lo ha retirado hacia un costado. Bueno, luego queríamos mostrar siempre con esa línea de centrarnos un poco en problemas que nos surgen a nivel de soporte. Aquí queremos mostrar una intervención que hicimos hace ya algunos años
en la Capilla de la Comunión de la Iglesia de San Esteban, en el retablo. La actuación que hicimos hizo una intervención de conservación-restauración, sobre todo centrada en la limpieza de lo que es la mazonería, y en el proceso de intervención pues nos surgió un problema imprevisto. Si nos fijamos, los lienzos laterales son lienzos que no llevaban bastidor, que estaban adaptados a la curvatura del retablo, y al empezar a trabajar en uno de ellos tuvimos este problema, y es que la pintura se deshacía, se hundía. ¿Esto a qué era debido? Pues a un problema de termitas que tenía el retablo, que sí que teníamos diagnosticado, pero claro, la envergadura del daño, pues realmente hasta que no te pones a trabajar en ello, pues no la ves. Entonces, el proceso de intervención en este caso conllevó primero proteger la capa pictórica para que el daño no vaya a más, desclavar los lienzos del bastidor porque no se podían hacer in situ, que era la propuesta inicial, y al retirar pues nos dimos cuenta cómo en esta zona de los lienzos, en el lateral derecho del retablo, las termitas habían comido no solamente la madera, sino también parte de la tela, ¿vale? Ahora veremos algún detalle. Entonces, ¿esto a qué se debe? Pues las termitas van comiendo las zonas donde encuentra la madera más blanda del retablo, la madera de albura, y justo en esa zona de la trasera del retablo, aunque la madera estaba muy bien seleccionada en toda la estructura, ahí había madera de albura y ahí se la habían comido. Como resultado, se habían comido, habían devorado también la tela, con lo cual esa pintura en esa zona estaba al aire, por así decirlo. La preparación y la capa pictórica no tenían un soporte que lo sustentara. Claro, aquí a problemas de este tipo hay que pensar soluciones pues, que no hemos visto recopiladas en ningún sitio e ir proponiendo ideas, ¿no? Una tormenta de ideas, dialogar mucho, proponer soluciones, testar materiales hasta que damos con la propuesta que pensamos que va más acorde con la obra. En este caso lo que se hizo fue hacer una trama tejida de tela, en este caso de lino, que pudiera adherirse a la capa de preparación que había quedado al aire, que como vemos aquí era una zona bastante grande donde había desaparecido ese soporte textil y que, digamos, encajara perfectamente con el soporte original y quedara perfectamente a ras, ¿no? con ese soporte. Y este sería el resultado de uno de los dos lienzos, porque los dos estaban afectados. Además, el hándicap en este caso es que una vez retirada los lienzos del retablo, esos lienzos no llevaban un bastidor, iban tensados sobre la propia mazonería. Pero aquí no teníamos espacio para poner un nuevo bastidor. Entonces lo que se fabricó fue un soporte auxiliar que debía ser suficientemente flexible como para adaptarse a la curvatura del retablo, pero además que le proporcionara aislamiento y fuerza como para mejorar la tensión de esa tela a la mazonería. Entonces, bueno, aquí vemos un poquito lo que sería la curvatura, que es una curvatura sutil, pero que debe acompañar, el lienzo debe estar perfectamente recogido y ajustado a esa pequeña curva, ¿no? que tiene la obra. La solución que planteamos fue un soporte de varios estratos, donde tendríamos el soporte original con el injerto de trama tejida que iba adherido a esa preparación por detrás, y después se fabricó un soporte auxiliar formado por diversas capas de adhesivos y materiales, en este caso materiales sintéticos, de poliéster y viscosa, por ejemplo, en este caso como estrato de intervención, este tejido no tejido, con un segundo soporte auxiliar que dotaba de mayor rigidez, pero siendo flexible, que sería uno formado por fibra de vidrio. La fijación posterior de la obra a la mazonería se hizo mediante tiras de imanes que también tenían cierta elasticidad para poderlo tensar a esa estructura, y este sería el resultado de la tensión en la obra. Aún así, finalmente pusimos unos pequeños baquetones de madera para terminar de fijar bien a la estructura y asegurarnos de que con el tiempo no volviera a recuperar la planitud y que no se soltara. Por último, en cuanto a intervenciones en lienzo, bueno, aunque nos queda alguna más, vamos a contar también una de las más recientes que hemos hecho con formatos un poquito, grandes formatos y
y con unas problemáticas concretas, que serían la actuación que hicimos en la capilla de Santa Rita, de la iglesia de los Santos Juanes. De nuevo, bueno, aquí tenemos obras que miden en torno a 4 metros de ancho por 3,5 de alto. Son obras que para ser lienzos son grandes, eran lienzos adheridos al muro con muchos problemas por filtraciones de humedad, problemas de desconsolidación de estratos y demás. Además, aquí el condicionante es que no había espacio tampoco para esos lienzos, una vez restaurados, poderlos tensar en un bastidor y fijarlos en esa capilla, que además, como digo, tenía unos problemas de humedad importantes que ahora con la intervención se han solucionado, pero que siempre pues, es un factor a tener en cuenta. Una vez la obra la trasladamos a los laboratorios del instituto, uno de los condicionantes con los que nos encontramos es que era un soporte de algodón que estaba formado por varias piezas cosidas con la costura entre cada una de las partes, lo cual nos dificultaba a la hora de si queríamos adherir esa tela original a telas de refuerzo, ¿no? Porque todo lo que pegáramos detrás se podría acabar marcando en la capa pictórica. Entonces, bueno, mediante el testado de distintos materiales, distintas propuestas, soluciones, al final ideamos una propuesta acorde a esta obra. Al final acabamos haciendo un traje a medida, ¿no? para esta pintura, donde lo que se hicieron es introducir distintas capas de distintos tejidos y acabar formando un soporte auxiliar flexible de nuevo, con cierto grado de flexibilidad, pero de poco espesor, con materiales de fibra de carbono. Entonces, en este caso, este sería el esquema un poco estratigráfico, ¿no? de las piezas y las partes que incluimos, el soporte original con costuras, sobre esto un tejido de refuerzo en franjas, salvando cada una de esas costuras que teníamos, en este caso con una tela de poliéster. Aquí buscábamos tejidos que fuesen estables frente a esas variaciones de humedad del ambiente, por tanto utilizamos fibras sintéticas. Posteriormente, un refuerzo estratificado formado por un tejido de trevira y, por último, un tejido también de fibra de carbono. Entonces, esto ya nos proporcionó un soporte con un cierto grado de flexibilidad, pero a la vez un soporte muy resistente de cara a la disposición de una obra de 4 metros al muro, donde además debía estar luego o bien clavada o bien encolada, que fue finalmente la solución que decidimos realizar. Entonces, una vez realizados los procesos de saneamiento de humedades y acondicionamiento de la capilla, se pudieron volver a disponer en el muro, ¿no? Aquí veríamos el resto de procesos de limpieza, barnizado, etcétera, el momento de la protección de la obra antes del traslado de nuevo a la iglesia, y aquí veríamos el reverso antes de colocar la obra in situ, ¿no? En la capilla, con esa fibra de carbono, ese color negro es la fibra de carbono, para que vean las dimensiones, ¿no? De cada obra. Aquí estábamos un equipo como de 8 personas o incluso más en algún momento, para poder sostener y sujetar toda esta estructura, y finalmente, una vez adherida al muro, en la fase de desprotección final para dejarla ya in situ, el proceso finalizado. Pues... Vamos, ¿no? Medio de tiempo total. No es un problema. Pero bueno, Susana, Santi, me dejáis, ¿no? Entonces nos cambiamos. Sí, claro. Porque tenemos más acceso a lo que quiero contaros. Voy a tratar de ser muy breve, pero en cualquier caso, bueno, quería también contaros alguna cuestión en paralelo a lo que ha estado desarrollando mi compañera Eva. Miren, este es un retrato, la pintura no es de mucha calidad, ¿vale? Es un pintor apenas conocido, Vicente Ayerbe, pero lo que quiero contarles es que trabajamos también, no simplemente para instituciones, sino también para colecciones particulares, para ámbitos privados, ¿no? Esto es una obra que tiene unas características particulares. Es que prácticamente la obra nos llegó prácticamente incólume, no había tenido intervenciones muy drásticas, sí intervenciones, pero no muy drásticas. Cuando te llega una obra que no tiene apenas intervención, cualquier manifestación de cambiar su estado tiene que estar muy justificada. Y esto es un ejemplo donde refuncionalizamos el bastidor antiguo sin quitar el bastidor antiguo, llevamos la obra a una
refuncionalización a través de un sistema perimetral en el cual, incluyendo un nuevo bastidor, permitíamos a través de muelles una tensión, dijéramos, constante en la obra. Es una tecnología más o menos complicada que no puedo ahora desarrollar porque esto es más bien una exposición de contenidos que cómo funciona el tema, pero en la obra permanece el bastidor antiguo, se justifica su presencia a través de una nueva acción, que es la de con una forma más o menos metodológica, incluir en todo el perímetro de la obra, de una forma más o menos ajustada, unos muebles que interactúan. Un lienzo de este formato, además han visto ustedes que es una obra bastante grande dentro de la colección, debe permitir el que, con los cambios de temperatura, en una casa que no tiene un control de temperatura constante, permita, en los cambios de temperatura del verano al invierno, que esa interacción de los muelles funcione de una forma constante. Nos han llegado también obras procedentes de la lamentable Dana que todos hemos conocido. Esta es una obra de Julio Vilaprades, es un alumno de Sorolla, que trabajó en un momento determinado en Iberoamérica, un pintor muy cotizado actualmente en las subastas, con una obra que había estado completamente inmersa dentro de un sótano con unos problemas. La obra estaba en un sótano, en una especie de almacén, con el típico plástico de burbujas de aire encapsulado, y su restauración ha sido con un sistema bastante novedoso, ¿vale? Que es el PVA Borax, que permite a través de un gel gelificado interactúa con una aportación mínima de agua y permite retirar la obra, es decir, una obra que además era muy muy delicada, con una imprimación de tipo industrial. A raíz de lo que ha contado nuestra anterior compañera, quería enseñarles una pintura perteneciente a la colección de la Basílica de los Desamparados, una pintura de Miguel Marc. Más están aquí esta tarde precisamente los directores de este proyecto. Ignacio y Pilar nos acompañan en la sala, Ignacio Bosch y Pilar Roch. Es una obra muy interesante porque es una pintura de un pintor porribaltesco, nada más y nada menos que Miguel Marc, un pintor con una trayectoria y una trazabilidad muy importante. Y lo que quiero contarles es que, además de restaurar, tratamos de conocer los entresijos de una obra. Si ven, esta pintura es tal cual la pensó de un primer momento, y el autor lo que hizo fue ir completando, ir añadiendo sobre una pintura completamente determinada diferentes personajes que podríamos comprender como una especie de no me arrepiento, sino que añado. Es algo diferente a lo que nos ha enseñado anteriormente Eva. Por supuesto que la estratificación, el análisis puntual prácticamente microscópico nos permitió también adivinar esta cuestión, ¿no? Es decir, una obra que había sufrido un repinte y el repinte estaba completamente justificado. Esto a mí me valió posteriormente, por parte del rector de la Basílica, una regañina, porque aún justificando que lo íbamos a hacer, al día siguiente de venir la prensa, esto salió en prensa en la primera página, y claro, aunque la insinuación de los pechos de la matrona no son excesivamente provocativos, pero bueno, tuvimos ahí un pequeño problema. En nuestro departamento tenemos un radiólogo que es José Madrid, además actualmente director del departamento, con el que trabajamos continuamente en materia de pintura de caballete. Esta es una obra muy importante de la colección Lladró. Actualmente la colección Lladró ha sido adquirida por la Generalitat. Es una pintura de muy buena calidad, pero las pinturas, lamentablemente, bueno, como están viendo aquí, ese formato oval, el óvalo no es un formato característico del Renacimiento, es decir, no hay obras de Juan de Juanes en formato de óvalo. El formato original era, como ven en la radiografía, era una obra de formato cuadrado, y lo hemos podido documentar perfectamente. Es decir, los cambios de formato es algo muy recurrente, y a través de la inspección con rayos X podemos adivinarlo. Esta es una obra que actualmente estamos trabajando para una exposición para el mes de abril. Este año es el 300 aniversario del nacimiento de José Vergara, el fundador de la Academia de San Carlos, y es una pintura que tiene un problema en superficie. Es una migración hacia la superficie pictórica de lo que consideramos un pasmado, y es precisamente aquellos sitios donde hay mayor cantidad de blanco, de plomo, a través de un efecto que se llama de saponificación, emerge hacia la capa pictórica. Ha sido más o menos complicado. De nuevo, los rayos X no están detectando la permeabilidad de los pigmentos, y sobre todo en esta parte es muy interesante, la parte de la mano de la Virgen, porque se ve perfectamente un arrepentimiento. Es decir, algo que cambia de una manera tan débil la presentación de la obra, pero evidentemente cabe justificarlo, porque no simplemente hay un cambio de posición, sino también un cambio en la manifestación propiamente de la morfología de esa mano. Y ya prácticamente para terminar, de nuevo un conjunto patrimonial importantísimo, en el cual nuestro departamento y nuestro instituto está especialmente vinculado, la restauración de las pinturas murales por parte de un equipo multidisciplinar del departamento, al frente de Pilar Roch, que también nos acompaña esta tarde.
Bueno, pues ha sido la intervención y la reproducción de 2 ostensorios, dos manifestadores pintados por Juan de Juanes, de una calidad extraordinaria, con unas embarcaciones posteriores en el tiempo, ¿vale? Aquí hay un problema, y es que estos ostensorios nunca fueron pensados para que estuvieran colocados donde están actualmente, que es en la parte del altar, que serían no, bueno, está más o menos en las partes laterales, ¿vale? En una reforma radical que tuvo el templo en el siglo XIX, estas ostensores se van arriba, prácticamente la gente no puede apreciar la calidad de unas obras que están pensadas precisamente para manifestar, porque son manifestadores para hacer en diferentes liturgias panegíricos de bendición, ¿vale? Y se nos encargó la posibilidad de hacer unas reproducciones, de hacer unos ex novos, ¿vale? Para que los originales puedan estar en el museo o utilizados, mientras que los ex novos cumplan simplemente una función de ornamentación o una función, dijéramos, de ocupación, ¿no? También hemos trabajado de una forma disciplinar en los registros, hemos hecho muchísimas pruebas de impresión. Con José Luis, regidor también de nuestro departamento, hemos hecho infinidad de pruebas, de transferencias, para que la impresión de la reproducción de lo que es propiamente la pintura tenga la mayor calidad y se ajuste al máximo. Es decir, en ningún momento lo que hemos reproducido es una fotografía, sino una transferencia simplemente de las tintas y finalmente una captura, ¿vale? Con Marco Rossi, que también es un investigador asociado a nuestro instituto, una captura de 3D. Y bueno, lo he traído esta tarde simplemente pues lo que se ve actualmente es este cacharrete de aquí, ¿vale? Es simplemente un fragmento para que vean la calidad de la reproducción, el poco peso, y luego sobre todo pues bueno, el efecto final, ¿no? Porque lo que importaba era la apariencia, porque los acabados sí que han sido con pan de oro de 22 quilates, con plata trabajada a la corla. Hemos tenido un problema con no se me caen los sonidos porque dice que hemos tenido un problema con el ostensorio de la Virgen. Estamos actualmente tratando de corregir un problema porque, claro, estos, al ser resinas, después de la impresión hay un pequeño movimiento, una oscilación, y estamos trabajando en ello y no hay ningún problema. Simplemente ya para acabar esta pintura de autor desconocido, para contarles esto. Y lo que quiero contarles aquí es que, aun a pesar de la tecnología, aun a pesar de los medios de impresión, a pesar de los pesares, al final los restauradores tienen que tener un ojo muy fino, una mano muy entrenada y trabajar con muchísima paciencia. Hay un libro que a mí me gusta mucho en francés que se dice Ciencia y Paciencia, ¿vale? Con lo cual podemos apoyarnos con muchísimos medios tecnológicos, pero el saber hacer, el tener entrenado el ojo, el saber advertir de una forma organoléptica los daños que presenta una obra es fundamental en el quehacer. Podemos tener muchos aparatos, pero si los aparatos los tenemos y no sabemos qué queremos pedirles o cómo queremos interactuar... Ya terminamos, ¿eh? ¿Vale? Pues que eso es fundamental, ¿vale? Que no perdamos nunca, que muchas veces la aureola de la cientificidad nos puede absorber y luego al final hay que coger un pincel de 3 pelos para retocar un fragmento de una pintura. Finito. Sí, son las réplicas. Ah, vale. Es que es increíble. Yo los he visto en directo y tuve que preguntarles, ¿pero esto es la réplica? Porque, claro, yo he ido viendo todo el proceso y cuando estaban la impresión... Bueno, ya tenemos un problema, y es que ahora vamos a restaurarlos, y el problema que tenemos es que no puedo hablar de nombres, ¿vale? Y además esto no se ha presentado todavía en público, se ha traído una primicia, se entera el párroco me degüella. No, pero que... A ver, el problema es que ahora que tenemos que restaurar los originales, es tan refulgente el oro y tan espectacular la plata que yo pensaba no en deteriorarlos, sino en patinarlos y demás. Y pues nos han dicho, no, casi nos gusta mucho, pero además ahora ¿qué hacemos? Sobre todo la plata. La plata en el ostensorio original está muy deteriorada porque la plata ennegrece y eso es irrecuperable. Entonces el esplendor del nuevo con su plata corlada es espectacular. Y es esta talla sí que la hemos traído para que vean la calidad de la reproducción. ¿Podemos pasar? Sí, claro. Pues si queréis, antes de darles paso,
comentarios. Ay, pero sí, yo creo que me oyen, ¿no? Yo creo que se me oye. Ah, vale, perfecto, entonces sí. Entonces sí. Antes de pasar a compartir las consultas y los comentarios que quieran hacer las personas asistentes, tanto aquí en directo como las personas que están en online, vamos a charlar un ratito nosotros, ¿vale? Y a lo mejor así de esa forma rompemos el hielo y también invitamos a que sea más fácil la participación, ¿no? de los asistentes. Santi, ¿empiezas tú? ¿Les quieres comentar? Vale. Yo, por lanzar una primera pregunta, estamos hablando de utensilios. ¿Cuál ha sido el utensilio que más os ha gustado utilizar? A vosotros también. Así, la técnica, la cosa que más datos os ha dado a la hora de poder diagnosticar cómo está esto. Sí, que... Pregunta. Bueno, yo sin el videoendoscopio Videoendoscopio. no voy a ningún sitio. No salgo de casa. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo. Acercaros el micrófono así. El videoendoscopio al final nos aporta muchísimo y además sobre todo por la cuestión esta de poder aproximarnos a conocer internamente un material con una visión bastante directa y muchas veces incluso aprovechando perforaciones existentes o grietas o sea, al final siempre el primer intento es sin destruir absolutamente nada. Luego ya si hace falta se hacen perforaciones para conocer la materialidad interna y demás, pero bueno, es una técnica que de verdad también tiene sus limitaciones, hay que entenderlo, ¿no? Porque, en fin, a veces cuando estamos explorando, haciendo una exploración con videoendoscopio, perdemos un poco la referencia de dónde es arriba, dónde es abajo, dónde nos estamos situando, ¿no? Y es verdad que exige un ojo de alguna manera un poco entrenado para detectar los cambios de material y para interpretar un poco lo que se está viendo, pero creo que es una técnica que merece la pena tener en cuenta en casi todas las intervenciones. ¿Y vosotros? Vale, gracias. Pues bueno, claro, hemos hecho el súper mega resumen de cosas con las que trabajamos. Hay una herramienta que para mí es muy importante y que voy a utilizar ahora de nuevo dentro de poco tiempo, y es el TAC, la tomografía axial computerizada, ¿vale? Hace unas semanas, bueno, ya un par de meses creo, que me llamaron para hacer una prospección sobre una escultura que es la Virgen de Oliva. ¿Cómo se llama la Virgen de Oliva? No, el Rebollet, ¿vale? La Virgen de Rebollet es una pieza románica muy antigua. Y digo románica cuando en Valencia no tenemos románico, ¿vale? Es una pieza traída de fuera a Oliva. Y la técnica del TAC es una técnica fundamental cuando tienes que estudiar esculturas, porque puedes cortar conforme quieras y de la manera que quieras y en la frecuencia que quieras, y puedes tener información fundamental, más allá de la prospección con rayos X convencionales o con ultravioleta, porque puedes entrar dentro. Incluso saben ustedes que hay muchas esculturas ya en el periodo más avanzado en el barroco que tienen partes vacías de una escultura para que tenga menos peso, es lo que se llama la parte del alma. Mis alumnos están riendo porque lo he contado en clase 1000 veces, y es esa parte vacía generalmente que coincide con el tórax o con el abdomen, en el cual con el TAC puedes ver si hay algo dentro. Que generalmente dentro está vacío, pero muchas veces los escultores, en las sabiendas que eso iba a permanecer siempre vacío, dentro colocaban cosas. ¿Qué colocaban? Pues una inscripción con la documentación de quién encarga la escultura, y ha habido esculturas en las que hemos podido entrar dentro y ver estas cuestiones que son fundamentales y que son técnicas. Es decir, yo en la universidad no tengo servicio de TAC, pero tengo establecidos diferentes convenios en muchos hospitales. Pues, por ejemplo, si tengo que hacer algo en Requena, no me lo traigo a Valencia, o si tengo que hacer algo en Xàtiva, pues no me lo traigo a Valencia. Pero es fundamental, es una técnica importante. Pero sí que tenemos radiografías, tenemos rayos X, que cuando sí. No tenemos TAC... Pues exacto. Bueno, afortunadamente tenemos un laboratorio de rayos X en el departamento que no iba a decir que no nos merecemos, porque nos lo merecemos, está muy bien. Sí. Vale, yo os quería lanzar una cuestión. En base a toda vuestra experiencia, que es larguísima, esta mañana justamente también cuestionábamos el tema de las modas, ¿no? Había veces que me hacían cuestiones, ¿no? Porque yo pues está de moda utilizar, teniendo en cuenta ese criterio, ¿hay algún material que os haya visto inmersos en decir, bueno, es que ahora la tendencia es utilizar esto? Es decir, el ostensorio me imagino
que se ha utilizado, bueno, estoy contestando la pregunta casi, creo, se ha utilizado ese criterio de materiales y de réplica en función para lo que va a ser destinado, pero ¿os ha sorprendido el uso de ese material o a vosotras el empleo de alguna técnica, digamos entre comillas, eso que decimos que es una cuestión de tendencia o de moda, ahora se está haciendo esto en intervención y lo podemos aplicar? ¿Os ha sorprendido si habéis implementado ese uso? ¿Directamente desestimáis entrar en esa corriente porque lo que manda es otro criterio? No sé, ¿qué opináis de eso? Pues que me gustaría que hablara Eva, porque hay una cosa muy importante, y es que la apariencia final, el tratamiento de la superficie dorada, es una técnica que no se ha movido desde la Edad Media o desde incluso tiempo atrás, y lo que hemos hecho allí ha sido eso, ni más ni menos, sobre un soporte que evidentemente, bueno, funciona por ahí, el fragmento está rulando por la sala, imagino, ¿no? Y el soporte evidentemente es diferente. Pues os voy a contar un pequeño secreto. Venga. Aunque luego Eva nos hable de la técnica del dorado y demás. Y es que, ¿sabéis con qué están hechos los sustensorios? Reciclando materiales de botellas de plástico, convertidas en filamento. Ajá. Pero no digo porque con eso salvemos el planeta. No, digo, con 3 botellas de plástico yo no salvo el planeta. Pero la base que hay en la reutilización del material sí que son las botellas convertidas en filamentos, los filamentos se vuelven a tejer. Pero sí, bueno, evidentemente yo ya hace muchos años que no me peino, pero conozco muchas cosas porque he pasado ya por muchos sitios. Claro, y evidentemente a mí se me hubieran dicho cuando yo empecé a estudiar en la facultad que estas cosas se podían hacer o que estos mecanismos se podían, yo hubiese dicho que esto, bueno, pues como lo está pasando ahora con las generaciones, con la IA, ¿no? Claro, es decir, esto avanza de una forma tan brutal que dices, ostras, yo esto, vamos, ¿de dónde reproducir una...? Yo en clase siempre digo, las manos todavía no nos las puede sustituir un robot de momento. De momento. De momento. Ojalá tarden mucho en llegar, pero ¿y vosotras qué? Bueno, esto igual en arquitectura, esto de las modas, a lo mejor tiene un poco más de cabida desde la parte más estética, sobre todo en la parte de intervención cuando sí que hay un elemento arquitectónico añadido nuevo, ¿no? Que con ese afán de distinguir lo original de lo nuevo, pues sí que hay algunas intervenciones un poco más potentes. Yo personalmente no creo mucho en las modas, más bien creo en materiales y en técnicas testados. Si todo el mundo está utilizando un material será porque funciona bien, pues hay que hacer pruebas, hay que hacer ensayos, a veces son satisfactorios y a veces no terminas de entender por qué no se utiliza. Pero de entrada no demonizo nada, yo creo más en los ensayos y en las muestras, y en todo caso, fíjate, yo creo que a pesar de toda la tecnología que hemos mostrado, bueno, eso te abre la mente y piensas que puedes hacer cualquier cosa, porque siempre podrás imaginar o implementar alguna técnica, pero yo pienso que es muy importante recuperar oficios tradicionales. Estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Vicente, porque se están perdiendo. Entonces yo veo que en arquitectura resulta muy difícil encontrar buenos carpinteros. Los carpinteros de ahora parece que hay muy pocos que realmente sepan trabajar la madera para un elemento de oficio, que no sean montadores de piezas o herreros que puedan trabajar en elementos que igual son pequeños, no necesariamente son grandes, pero que van a requerir muchísimo tiempo. Entonces yo volvería a recuperar más bien las técnicas tradicionales y bueno, es una cita para que sigamos trabajando con los materiales. Es una respuesta de universidad. Ahora os toca a vosotros, a vosotras, despertar esa curiosidad de alguna pregunta que queráis hacer. Porque si no nos ponemos a hablar y aquí no merendamos. Mencionaste... Perfecto. Bueno, yo soy estudiante de tercer año de Conservación y Restauración. Y bueno, Vicente, tú mencionaste algo muy rápidamente, creo, o Eva, no estoy segura, pero fue en su presentación sobre el tema de los geles de PVA y bórax empleados para la intervención en obras de Dana. Y bueno, mi duda era un poco superficial, pero un poco yendo hacia qué tantos residuos dejan sobre la superficie pictórica, si utilizaron alguna clase de, no sé si papel japonés o algo de intermediario, y cómo realizaron los lavados.
más que nada por curiosidad. En este caso, a ver, la aportación de estos geles de PVA bórax frente a otros geles que hemos estado probando y utilizando, pues, como por ejemplo geles de Clusel, geles de agar, etcétera, etcétera, es que digamos que tiene un punto como de ductilidad, pegajosidad, por así decirlo, que permite atrapar muy bien la suciedad superficial en este caso, que estaba, además son estratos en la dana, era un barro muy, muy, muy adherido a la superficie pictórica, costaba muchísimo de eliminar. Entonces, permite atrapar bien ese sustrato y a la vez moja y penetra muy poco en la superficie pictórica. Con lo cual, se hicieron muchas pruebas para ver cuál sería el sistema idóneo, y el problema de otros medios gelificados es que reblandecían en exceso y formaban como una especie de papilla de pasta en el barro, que aún hacía que penetrara más y dificultara la eliminación o que acabara afectando a las capas pictóricas. Y además ves lo que te llevas, porque al ser prácticamente no es transparente, pero al tener esa calidad, cuando estás absorbiendo la suciedad, vas viendo que se está impregnando, ¿no? Y sirve tanto, bueno, en este caso sirvió tanto para limpiar el anverso como para limpiar también reversos, que a veces también la estratificación de los reversos, sí. Dada las bueno, es uno de los materiales que ahora un poco están de moda, ¿no? Que decía Susana. Pero es verdad que cuando nos llegan, pues los vamos probando, y lo estamos probando en numerosas aplicaciones, pues para limpieza de soportes en tabla, en lienzo, pues por ejemplo con sustancias fungicidas. Ahora han desarrollado una tesis doctoral precisamente para esto. Entonces, dentro de esas tendencias, entre comillas, que a lo mejor se difunden, lógicamente los foros en los que se difunden, si son de fiar, estamos hablando de congresos, de revistas internacionales, todo eso tiene un filtro. Entonces, lo que hacemos siempre nosotros es experimentar fuera de las obras. Yo en clase lo hablamos muchas veces, materiales que luego se implementan tienen un recorrido a lo mejor de 4 años. O cuando presentamos, mirad, esto hicimos en este proyecto, el previo no se sabe, pero estuvimos 3 años testando los materiales con vosotros en clase, en las probetas de clase, que además nos guardamos algunas. Entonces vamos viendo el recorrido y cómo envejece ese material. Es decir, cuando llega una intervención majestuosa, como a lo mejor fue Palacio Ducal de Gandía, con 190 metros de pintura adherida, haciendo entelados, pero tensados en bastidores en el techo, y tú te lanzas a hacer eso, te lanzas siempre con nervios en las rodillas y en las piernas, pero tienes un bagaje y un recorrido que has ido ensayando y que, bueno, pues eso, te da cierta experiencia y cierto rigor. Entonces sí que es verdad que no podemos negarnos a la evolución, tenemos que estar pendientes de qué se está haciendo, tenemos que estar reciclados. La conservación del patrimonio exige eso. Lo que hoy es maravilloso, pues pasado mañana se ha testado y quizás no lo es tanto. Entonces, debemos estar actualizados, implementando esa actualización en la conservación por bien del patrimonio, pero sin ponerlo en riesgo. Por eso decía que hay que encontrar ese equilibrio, siempre esa dualidad entre un poco lo que queríamos el versar sobre la sesión que hoy es entre tradición y ciencia, y es lo que somos, ¿no? Justamente María José lo ha dicho muy bien, falta oficio en muchos casos, en algunas áreas, en algunas ramas, falta gente de oficio, pero a la vez también tenemos que implementar ciertas líneas científicas que son las que nos van a ayudar a que nuestro patrimonio llegue mucho más allá. ¿Algo más? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, hola, buenas tardes. Estuve recientemente en una visita a los Santos Juanes y la persona que nos hizo los comentarios y las explicaciones comentó el empleo de bacterias para eliminar los restos de las aplicaciones que se hubieran hecho. Y bueno, pues ya me quedó la curiosidad de saber qué bacterias, cómo se aplican, de dónde salen, no sé, y cómo funciona ese tema. No sé quién sería el más adecuado a contestar. Pilar. Hola, buenas tardes a todos. Que no sé si la visita la guié yo o algún guía de allí del Santos Juanes, no lo sé. Pues si era de jubilados puede... Pero yo fui la guía. Ah, vale, vale. No, lo digo por seguro. Sí, todas las que están allí son mucho más jóvenes. No, bueno, comentar que sí, que esto es único
y exclusivo que se ha hecho en España, que ha sido una labor muy importante, fruto de una investigación de muchos años de la bióloga del departamento, la profesora que es bióloga. Y entonces se trata de la biolimpieza con bacterias. Esas bacterias que están en el medio ambiente, que se llama Pseudomonas susserii, ella las ha captado, les ha llevado al laboratorio del Instituto de Restauración y Patrimonio, a su laboratorio, y las alimenta para que eliminen aquel producto que queremos eliminar. Entonces están allí durante un tiempo y cuando ya ha llegado el momento, con agar, siempre con temas naturales que favorezcan el medio ambiente y la salud del restaurador, eso siempre es prioritario. Con agar, que es algas, esas bacterias las lleva al sitio donde quiere que se elimine esa suciedad. Dejas a la bacteria tranquilita, está ahí 3 horas, con humedad y temperatura, evidentemente, para que no se muera, y entonces con su enzima, la enzima que genera, hace que limpien y luego se quita el agar y se queda aquello fantástico. Y mientras tanto los restauradores siguen haciendo su trabajo y la bacteria está ahí actuando. Un aplauso también para Pilar, que sea una explicación. Curioso, curioso. Más, como veis, la técnica es increíble y no está todo dicho ni investigado. El año que viene van a salir cosas nuevas, al año siguiente vais a trabajar con cosas nuevas, con técnicas nuevas. Esto siempre va a ser así. Una pregunta más. Hola, primero muchas gracias por toda la exposición, estaba muy interesante. Yo tenía la duda respecto al molde de 3D que nos estuvieron mostrando. Ahí se hizo la pieza completa de 3D, pero han utilizado el 3D como para faltantes volumétricos, por ejemplo, si hay un faltante en un marco o algo. Si lo han utilizado, ¿cómo se comporta ese 3D respecto, por ejemplo, al material original, la madera? Bueno, primero principal, primero principal, yo le pongo rostro al trabajo, pero es un trabajo han participado ingenieros, han participado doradores operarios tradicionales, ha habido mucha gente, incluso con los registros. Ha sido un trabajo multidisciplinar, es una palabra no por más dicha, menos sabida, ¿vale? Había un problema de entrada bastante peliagudo, y es que las capturas con 3D de objetos metálicos repelen, ¿vale? Porque cuando se hace la captura, rebota. Entonces, muchas veces lo que se hace es que se espolvorea encima, pero claro, yo espolvorear encima de un objeto del siglo XVIII, que son los marcos, y teniendo ahí las pinturas como que me plegaba, ¿no? Digo, sí se puede hacer la captura, la hacemos, pero yo no voy a espolvorear ni talco ni nada encima de un original porque me parecía atroz, ¿no? Y el problema que teníamos era primero la captura, si se podía o no se podía llevar a término. Hicimos unas pruebas antes y evidentemente el estado de suciedad que presentaba de polvo, pues hacía 2 años que no se había hecho mantenimiento, ese polvo estaba interactuando ya como una especie de pseudo espolvoreado de talco, ¿no? Estoy contando cosas que no debiera, pero como... Bueno, se queda luego en el streaming grabado, pero bueno, da igual. Entonces, ese polvoreado como que me venía ya dado, ¿no? Y me favoreció. Y luego sí que había algunos problemas, porque los ostensorios, en tanto que sí que fueron durante mucho tiempo utilizados como tal para liturgias de bendición del término y y ante calamidades, y bueno, imagino que el común denominador no sabe lo que eran antiguamente las rogativas, ¿no? Pero ante una calamidad de una posible inundación de la ciudad, inmediatamente las parroquias salían con las cruces alzadas, con los ostensorios para invocar al divino sacramento para que no, ¿vale? Entonces esos eran los elementos que se solían sacar a los puentes de los ríos. Eso se hacía hasta no hace mucho tiempo, por ejemplo, todavía en Orihuela, ¿no? Sacar las imágenes al puente para calmar la furia divina, ¿no? Bueno, entonces estos ostensorios se utilizaron mucho desde antiguo y tenían muchas mermas y muchas pérdidas, ¿vale? De fragmentos de ornamentación, de algunos elementos, de algunos acantos,
Y eso, afortunadamente, pues la máquina, el trabajo en el ordenador te permite la reconstrucción, ¿no? Y como prácticamente son casi simétricos, era cogerte un elemento, en efecto espejo, al llevarlo al otro y poder hacer, es decir, las reconstrucciones que generalmente nosotros como restauradores en una pieza original las tenemos que hacer de una forma manual, embutiendo o tal, pues ahí tenemos la ventaja que podemos participar de la inversión de la parte, aunque no era ajuste, ¿no? Pero eso también favorece muchísimo el trabajo. Y no sé qué más ha preguntado. Y sobre si utilizarlos y la compatibilidad con madera, el tema es que, claro, en este caso hemos hecho unos sostensorios ex novo, entonces todo el soporte es nuevo y no tiene que unirse a una madera original. Aquí habría que ver, pues en esa adhesión, ese material, obviamente son plásticos frente a madera, pues no van a casar bien. Pero como era una pieza nueva que se permitía la reproducción, sí que se hizo, pero sí que hay mezclas para las impresiones 3D donde se tratan de introducir compuestos más afines y se está experimentando con eso, pero nosotros no lo hemos testado en ese punto. No, pensando como lo que hablaban recién de la ciencia y cómo va avanzando y cómo la impresión 3D también ha avanzado bastante últimamente. También os digo una cosa, que la satisfacción personal que en un momento determinado te puede dar un trabajo de este tipo, ¿no? Es decir, al margen de que sabes que estás construyendo un ex novo, pero que estás... si vamos a facilitar precisamente algo muy importante, y es la conservación preventiva de los originales, que están de continuo expuestos a una situación de, bueno, pues en la iglesia que donde hay mucho culto, sabéis que los lunes de San Nicolás, bueno, que están pensados después de la última restauración en el conjunto, pero unas obras que previamente que no están vistas, que desde que dejaron de utilizarse para esa finalidad, ahora afortunadamente van a ver los originales. Sí, están como a 3 metros de altura. Sí. Yo simplemente para aclararle, pues la pregunta era cuando había mermas o había faltantes, si la tecnología esta 3D, modelo 3D, pues cómo se utilizaba, qué compatibilidad había, ¿no? Normalmente, aparte de la generación del modelo, ¿no? por modelado inverso, a partir del escaneado del original, que te permite trabajar en un medio virtual, y ahí pues modelar, esculpir o tallar virtualmente sobre el modelo, lo cual te permite utilizar herramientas de simetría, que no puedes hacer manualmente. Luego, cuando generas, si lo que vas a hacer es un injerto, aparte de la impresión 3D, que utiliza material sintético, está la técnica del tallado con sistemas de control numérico, donde utilizas un material lo más parecido al material original, o si no, un material muy compatible con el original. Y lo que haces es sobre un volumen tallar vaciando con brazos robóticos, con brazos con varios ejes, de mucha precisión, y tallas, aprovechando el 3D, una pieza que luego la injertas, pero es del mismo material, no es una pieza sí, de plástico. Como un pantógrafo, entonces se puede trasladar la reproducción a madera. Muy bien. Yo creo que nos podemos dar por satisfechas, ¿parece? Podemos continuar debatiendo fuera. Un refresco. Pues muchas gracias. Os emplazamos y desemplazamos a la próxima sesión. A los ayudantes. Les emplazamos y os emplazamos a la próxima sesión, que será, en principio, el primer miércoles, que es día 1 de abril del mes que viene. La temática de esa sesión, justamente, parece que lo hemos hecho adrede, tal como hemos acabado, vamos a seguir. La temática genérica es inteligencia artificial y digitalización en conservación del patrimonio. Y en este caso, esa tarde nos acompañarán José Luis Regidor y Pablo Navarro Camayonca. Y os esperamos. Muchas gracias.